¿Quién eres? No vayas al pasado. Hagamos esto por un momento. No vayas al pasado. No intentes recordar nada. ¿Puedes sentir quién eres sin referencia a tu pasado? Ni siquiera necesitas recordar tu nombre en este momento. ¿Para qué? No necesitas recordar tu dirección de correo electrónico, ni tu número telefónico, ni lo que te sucedió hace 10 años. No es necesario recordar eso. ¿Puedes tener todavía un sentido sin referencia a tu historia personal? ¿Puedes tener un sentido de presencia? No hay pasado en eso en absoluto. ¿Pero qué es eso? Realmente no puedes describirlo. Todo lo que sabes es que lo eres. Soy. La gente dice mi vida. Ahora, si miras la estructura de esa oración, mi vida, hay una dualidad allí, porque si dices mi vida, eso implica que la tienes, es mía. Entonces implica dos, dualidad. Si dices mi vida, estás tú y la vida que tienes. Me pertenece, es mío. Así que este pensamiento, este lenguaje crea una dualidad en tu mente. Llámalo mi vida. Así que estoy yo y tengo una vida. Y luego entra el miedo. Si tengo una vida, podría perderla. Por supuesto. Luego visitas el cementerio y ves, sí, todos alguna vez tuvieron su vida y la perdieron. Perdieron la vida. Bueno, eso también me va a pasar a mí. Sin darte cuenta de que estás atrapado en ciertas formaciones mentales que crean una identidad ilusoria y en realidad crean engaño. No tienes una vida porque no hay una dualidad. Sin vida no existes tú, así que no puedes tenerla. Eres una con la vida. No estás tú y la vida. Usted es vida. No lo tienes. Ahora bien, si lo eres, no puedes perderlo porque lo eres. Pero claro, habrá que ver más profundo a qué nos referimos cuando digo tú eres vida. Pero por un momento quedémonos con eso. Usted es vida. No tienes una vida. Así que puedes decirlo por ti mismo. Podrías decir, no tengo una vida, soy la vida. Este es el fin de la dualidad. ¿Te das cuenta de esto? Hay una unidad entre tú y la vida. Y cuando digo vida, podemos usar otra palabra, la esencia de estar vivo. ¿Cuál es la esencia? Vayamos allí lentamente. ¿Cuál es la esencia de quién eres? ¿Cuál es la esencia de la vida que eres? Bueno, ahora los humanos normales, lo que significa que los humanos no despiertos dicen, bueno, la esencia de mi vida es mía, sea lo que sea con lo que se identifiquen ellos. Son mis posesiones, lo que tengo, lo que sé, mi cuerpo, todas esas cosas con las que me identifico. Esa es la esencia de lo que soy, de lo que derive mi identidad. Podría ser el cuerpo físico, podría ser mi coche, o mi casa, mi trabajo, mi función en la sociedad. Podrían ser amigos que tengo, cosas que he logrado. También podría ser que estas cosas estén todas en la mente. Digamos, tu sentido de identidad, que es que te compares con los demás todo el tiempo. Esto es lo que haces cuando estás en tu mente. Te comparas con los demás.
Digamos que tu cuerpo se ve mejor que el cuerpo de otras personas. Por un tiempo. Esto también pasará, pero por un tiempo. Puedes entrar allí y luego te conviertes en este es mi cuerpo. Eso también es una formación mental. Así que no es tanto que te identifiques con el cuerpo, identificas el pensamiento de mi cuerpo. Eso es lo que identificas. No te identificas con tu Ferrari si tienes uno. Es el pensamiento de mi auto, lo que te hace superior a otros, que solo tienen un auto pequeño. O tu cuerpo te hace superior a otros, que tienen un cuerpo enclenque y débil. Así podrás lucirte durante unos años. Exhibirás tu cuerpo en la playa y te sentirás bien contigo mismo. Y después de un tiempo llega el día en cuando te miras al espejo. ¿Qué pasó? Hay algo mal con el espejo. Por un tiempo te identificas con esto o aquello. Eso es bastante normal. Entonces, cuando preguntas cuál es la esencia de quién eres, la mayoría de la gente te diría, bueno, lo soy. Esto es lo que soy. Mi identidad se deriva en esto y esto. Y este paquete de cosas es lo que soy. No siempre es positivo, porque solo estaba hablando de tener un cuerpo que se ve mejor que el cuerpo de otras personas. Podrías tener un cuerpo que se ve peor que el cuerpo de otras personas, y eso también sirve. O buscas algo más que te dé una identidad. Puede ser más espiritual. Así que no puedo pagar un Ferrari, estoy en mi bicicleta y dices, mira a esta persona materialista en el Ferrari. O también está el caso en el que puedes ver cuán injustamente te ha tratado la vida y cuánto más miserable eres que la mayoría de la gente. Y realmente has sido víctima de las circunstancias. Has sido víctima de tu nacimiento y de tus padres. Hicieron un trabajo terrible contigo. Tal vez si sus padres hubieran sido más conscientes, las cosas podrían haber funcionado, pero no fue así. Pero eso también te da una fuerte identidad conceptual. Entonces, si no puede tener uno positivo, los negativos pueden ser igual de fuertes, si no más fuertes. Puedes tener una enorme identidad de víctima, pero derivar una identidad es una ilusión. Derivar un sentido de identidad de eso es un gran engaño. Eso no es lo que eres. Volviendo a la esencia, puedes sentir el ser subyacente o tu presencia, pero para sentirlo realmente, lo que debe suceder es que por un momento la corriente de pensamiento debe calmarse. Y puede estar ocurriendo para muchos que en este mismo momento la corriente de pensamiento, que es normal para la mayoría de la gente, que nunca se detiene, excepto cuando se quedan dormidos, la corriente de pensamiento por un momento disminuye. Y cuando te preguntes si realmente podías sentir a ti mismo, sin referencia a tu historia personal, de lo que realmente estaba hablando, lo que realmente estaba preguntando era, ¿puedes sentir tu presencia sin pensar? Ah, y hay una enorme revelación aquí. Esta pregunta, ¿quién soy yo? No tiene una respuesta real en el nivel conceptual. No está en pensamiento o palabras. La verdadera respuesta a ¿quién soy yo? No tiene ningún pensamiento en ello. Es una sensación de presencia o ser. Y solo puedes sentir eso incluso si es solo un momento.
entonces la corriente de pensamiento se calma y lo que sucede es que estás completamente presente, sin que tu mente te diga nada, sin que tu mente diga nada. Puedes percibir todo, puedes ver, oír, estás completamente aquí y tu mente está quieta. Quieta no significa que te hayas ido a dormir, es lo contrario. En realidad estás más alerta en esa quietud de lo que estarías si te identificaras con este flujo continuo de pensamiento. Esa es la quietud inherente que en realidad todo ser humano tiene. No necesitas trabajar duro para alcanzar la quietud o pensar que si sigo la causa de acción correcta podría tomarme 10 años y luego podré tener una mente tranquila. No, ya está ahí. Y si no eres totalmente miserable e infeliz en cada momento de tu vida, eso significa que quizás sin que lo sepas, cualquiera que no sea extremadamente miserable todo el tiempo, tiene un poco de acceso, sin siquiera saberlo, a esa quietud interior. Ellos no lo saben. Todo lo que saben es que de vez en cuando se siente un poco bien y no saben por 3 segundos que dejan de pensar. Quizás tengan alguna otra explicación de por qué en ese momento se sintieron bien. Tal vez estaban mirando a un perro. En ese momento, porque el perro no estaba pensando nada sobre ellos. Porque el perro no piensa. El perro está consciente, pero no pensando conceptualmente. El perro no tiene una opinión sobre ti. Y así cuando estás acariciando al perro, quizás de repente te sentiste bien por acariciar al perro. ¿Por qué? Porque por un momento el perro te liberó de la mente conceptual crítica, que de otro modo estaría muy activa. Si estuvieras acariciando a un humano, diría algo. Por supuesto no harías eso, porque la gente pensaría que estás loco o loca. No puedes acercarte a un humano. ¿Puedo acariciarte? Sería bueno que se hicieran eso. Pero los humanos tienen juicios sobre ti. Entonces, cada vez que vas a un humano, sabes que tiene ciertos pensamientos sobre ti. El otro humano no puede liberarte de tus pensamientos. Pero el perro o el gato pueden por un momento liberarte de tus pensamientos y en ese momento se siente bien. Por eso la gente ama tanto a sus mascotas. Hay una razón más profunda por la que aman, porque la mascota los libera un poco de sus mentes. Y hay momentos cuando interactúas con tu animal que hay periodos, breves momentos de conciencia sin pensamientos. 2 segundos, 3 segundos. Pero es suficiente para seguir adelante. Es suficiente para que tu vida no se vuelva totalmente miserable. Y luego podrías tener otros momentos. Es posible que tengas momentos de actividad física, nadando o si escalas una montaña. Y hay momentos en que la actividad requiere de tu presencia total, de modo que no queda suficiente para pensar. Y de nuevo, te sientes intensamente vivo. Es bueno porque te liberó, por un momento, de la corriente incesante de pensamientos y surgió cierto grado de conciencia o presencia, pero ni siquiera sabías eso. Muchas gracias por haber escuchado, espero que te haya gustado. De ser así, no olvides poner tu me gusta y suscríbete si todavía no lo hiciste para no perderte el contenido a futuro que vaya subiendo al canal, y si activas la campanita te van a llegar las notificaciones de algún video nuevo
que se suba. Muchas gracias. Hasta la próxima.